así que voy a empezar aquí a grabar de ahora ya. Y ya yo creo que deberíamos comenzar porque no puedo seguir esperando. Ustedes después de esta clase tienen que irse a inglés, ya me acaban de avisar. Como les comentaba a sus compañeros que llegaron antes, teníamos, se supone, 2 bloques, pero la profesora pidió un bloque para ustedes, ¿ya? Así que eso, pónganse, bueno, los que acaban de despertar no se pongan tan cómodos porque se pueden dormir de nuevo y yo no voy a saber, lo cual va a ser un poco complicado, pero pónganse relativamente cómodos con el cuaderno, ya, porque igual van a anotar ahora. Y, y bueno, eso. Necesito saber si se ve el PowerPoint que estoy proyectando. ¿Sí o no? Sí, Sí. profe, se ve. Ya, perfecto. Gracias. Ya, chicos, entonces en sí, primero, recordarles que la verdad es que he recibido, quizás no de este grupo, pero no he recibido tantos trabajos de la fase 2 de lo que sería plan lector. Entonces, se supone que era hasta ayer, pero les voy a dar hasta hoy día para que manden sus trabajos, porque prefiero recibirlos a que lo dejemos pendiente para cuando volvemos, ¿ya? Hasta hoy día yo recibo trabajos y tengo que tener las calificaciones el 13, el lunes 13. El lunes 13 comienzan los periodos remediales y todo eso. Dejen de hablar por el chat mientras estoy conversando, ¿ya? A menos de que tengan una duda, ¿ya? El chat lo vamos a usar para dudas, para no andarnos interrumpiendo cada rato. Entonces, chicos, 13 de abril yo tengo plazo máximo para enviar calificaciones. Voy a intentar enviarlas antes para que ustedes puedan hacer, si necesitan, la remedial antes, ¿ya? Eso, chiquillos. Ahora, ya que estamos nosotros, voy a pasar el contenido. Hoy día, más que nada, es revisar la guía que hicieron con contenido de exilio, migración e identidad. No es una materia fácil, pero créanme que igual tiene mucho sentido, sobre todo con la contingencia de hoy, ¿sí? Y con la realidad chilena. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ya, el objetivo de la clase de hoy día es que les quede claro todo el contenido que ustedes han abordado. Vimos emigrar, ¿cierto? Nosotros hablamos de exilio y migración, que son movimientos incluso de animales, ¿ya? Pero en sí son movimientos humanos que se dan por distintas circunstancias. Aquí hay unas definiciones de algunos diccionarios academicistas, ¿cierto? Pero la idea de migrar es que se mueve de un lugar a otro. Aquí hay 3 definiciones, ¿sí? La tercera es hacia animales que, porque el animal no se siente bien en el hábitat, va cambiando de estación, ya eso pasa harto con los pajaritos, etc. En el caso del ser humano, puede ser distintos tipos, ¿sí? Aquí dice, abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero y abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. ¿Ya? ¿Quién tiene el micrófono puesto? Tenemos a Luis, lo voy a mutear. Ya. Chiquillos, entonces lo que tenemos que entender primero es que emigrar no solamente es de un país a otro, ¿sí? Veíamos en el reportaje que yo les hice ver, ¿verdad? A brasileros que llegaban a Chile. Eso sería entre un país y otro, ¿ya? Pero sin embargo, en la canción de Manuel García, que varios de ustedes respondieron bastante bien, pero algunos se quedaron un poquito cortos, en Manuel García no era migrar de un país a otro, sino que era de una ciudad a otra. Era de alguien que vivía en otra ciudad que llegó a la capital, así como también ocurría con Chufa, ¿verdad? Con ese cuento que ustedes leyeron. En sí, ¿qué pasa? Estos movimientos no solamente son de ahora, ¿ya? Estos movimientos se dan harto entre ciudades, porque se daba la tendencia de que en la capital, cuando ya el ser humano, estamos hablando de mucho tiempo atrás, en la capital estaban las mejores oportunidades. No es tan distinto como es en Chile, si se fijan, que todo está centralizado en Santiago, ¿ya? Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ya de las clases virtuales. ¿Ustedes creen que un colegio rural va a tener las mismas oportunidades que un colegio de acá de Santiago? ¿Creen que es lo mismo? ¿Pueden levantar la manito si quieren para responderme eso? ¿Ya? Ahí vemos el chat.
Vamos a ver. No, ¿por qué no, Génesis? Desmutéese y hable. Con la voz de tú, todo lo mismo. Génesis, te estoy hablando a ti. ¿Por qué no es lo mismo? Porque obviamente aquí en la ciudad uno va a tener más oportunidades, pues no va a ser lo mismo que lugar. O sea, por ejemplo, un ejemplo, allá en el campo, los colegios y las escuelas no van a ser lo mismo que acá en la ciudad, porque hay más oportunidades aquí, los profesores son diferentes, hay más material de apoyo, no sé, eso. Ya, perfecto. Chicos, en sí les voy a dar un ejemplo también. ¿Por qué no es lo mismo? De partida son lugares distintos, ¿cierto? Y en sí también tenemos que en algunos lugares rurales no está la misma conexión a internet, ¿ya? No están las mismas líneas que hay acá en Santiago, que tenemos un cableado gigante allá en un colegio rural de un pueblito pequeño. No es lo mismo. ¿Ustedes sabían que en Chiloé, a mí me contaron esto, ni siquiera existe el Uber o los taxis? Ya tienes que llamar, no sé, a Don Pepito para que te lleve a cierto lugar. Y es un número local que tienen. Entonces la cultura es súper diferente. De hecho, muchos niños de regiones se les inculca aquí en Chile venir a estudiar a la capital, en la universidad, porque acá están las mayorías de las universidades, ya se tiene esta creencia de que acá en la capital van a encontrar un mejor futuro. Y eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces, para que les quede claro, de que la migración no es solamente de un país extranjero a otro, ya que eso ya es mucho más chocante porque la cultura es mucho más diferente, ¿ya? Pero, a ver, también otro ejemplo que nos sale en la diapositiva. Les voy a contar algo. Yo, por ejemplo, vivía con mi mamá en otra comuna, ¿ya? Cuando era más joven. Un poquito más mayor que ustedes, pero más o menos más joven, ya que de lo que soy ahora. Y me vine a vivir aquí a Ñuñoa, ¿ya? O sea que todo lo que yo estaba acostumbrada de mi comuna anterior, donde yo sabía dónde estaba el negocio de la esquina, donde antes iba a la iglesia, ¿sí? Donde estaba el supermercado, todo lo tenía súper bien fijado en mi cabeza. Sin embargo, cuando me vine aquí a Ñuñoa, es aprender otra cosa, otros lugares distintos, ¿sí? Hasta la gente es diferente. No es lo mismo vivir en el centro que vivir en Las Condes, por ejemplo. Se dice que en Las Condes la gente incluso es más fría, ¿sí? Que en el cambio en el centro, por ejemplo, si te, no sé, te pasa algo, hay gente que es más amable, ¿cierto? Hay mayor comercio, ¿verdad? Entonces, para que se entienda que migrar no solamente de una ciudad a una ciudad o de un país a un país, sino que incluso puede ser de otra comuna a otra, ¿sí? Eso también es migrar. Yo también cambio mi estilo de vida. Y hablando de cambios, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Por qué se emigra, chiquillos? Lo que les hablaba antes, el desplazamiento este no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Nosotros en sí hemos recibido inmigrantes de América Latina, Europa y Cercano Oriente durante los siglos XIX y XX, ¿ya? Sin embargo, esto se empezó a masificar ahora un poquito, ¿sí? Piensen que nuestra cultura, el origen de nuestra cultura es una migración. Fíjense, porque antes de que llegaran los españoles, nosotros vivíamos una cultura indígena. Pero ¿qué pasa? Algunos españoles vinieron acá, ¿verdad? Ocuparon el territorio para buscar un futuro mejor. Ustedes sabían que los españoles que vinieron para acá no eran precisamente la alta alcurnia, eran ladrones, eran gente que estaba eh, condenada a muerte, ¿sí? Que buscaban una oportunidad mejor para colocarse en este territorio, aunque eso significara morir en el intento. Ojo, ojo también con eso. Entonces, en sí, no es un fenómeno nuevo. Ahora últimamente se ha vuelto ¿cómo se llama? Más masivo en cierto modo. Y sí, tenemos también prejuicios racistas, ¿verdad? En el sentido en que, por ejemplo, cuando empezaron a llegar los haitianos, sobre todo la gente del barrio alto, lamento decirlo, decía varias cosas de que venían a quitarles el trabajo, de que estos negros aquí, estos negros allá, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando llega un gringo para acá, lo tratamos con alfombra roja para que entre, o cuando llega un español, o cuando llega alguien de Europa, porque supone que los europeos son la alta alcurnia del mundo, ¿se fijan? Y como decía la profesora Carol alguna vez que la escuché,
a ella le da risa porque en sí este fenómeno existe de antes, ¿ya? No es que ahora a los haitianos se les haya ocurrido llegar acá, ¿sí? Entonces, en sí eso ocurre con la cultura chilena, que algunos inmigrantes los recibimos con los brazos abiertos. Hay una, de hecho, en el sur de Chile hay una colonia alemana hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero nunca se ha hablado de eso, ¿ya? Entonces, para que se entienda que esto es de mucho antes, de hecho, nuestra cultura está desde el origen con el tema de la migración, porque los españoles llegaron acá para buscar mejores oportunidades. Ya, hasta aquí va quedando claro. Si quieren me hacen así con el dedito o en el chat me pueden decir, no, no me queda claro, sí me queda claro. Y ahí veo un tintineo. Sí, la génesis. Yo creo que el resto está durmiendo. A ver, ¿quién más? Tatiana, Tomás, ya. Martín, ya, él está más o menos durmiendo. Ya, chiquillos. Sigamos entonces, ¿ya? Hay otro más que dijo que... Ay, ahí se rió el Martín. Ya, niños. Entonces, ¿qué provocan estas migraciones? ¿Ya? Génesis, no calumnies a tu compañero en el chat, no ves que puedo ver todo. ¿Qué provoca estas migraciones, estos desplazamientos en el ser humano? ¿Ya? Aquí dice soledad, desarraigo y abandono, que trae consigo la migración. En sí, chiquillos, quiero que entiendan algo antes de hablar un poquito de estos sentimientos que genera la migración, ¿ya? La narrativa latinoamericana lo que hace es hablar harto de esto. ¿Por qué? Porque la literatura siempre va tomando temáticas que se observan. Voy de nuevo. La narrativa de literatura va muy unido con lo que son los procesos históricos, ¿sí? Por ejemplo, en el siglo XIX se hablaba de la ciencia, ¿cierto? Se hablaba de que debíamos ver las cosas con realidad. Entonces la literatura, ¿qué pasó? Tomó esto y lo convirtió en lo que sería el realismo literario, que tenemos una descripción más acuciosa de lo que ocurre en la obra literaria, ¿cierto? Tenemos un método científico en literatura que se llama la novela experimental, ya como que todos estos procesos históricos van de la mano con lo que sería el arte y la literatura. De hecho, todas las pinturas, si se fijan, si tuviera pinturas aquí se lo mostraría, voy a dejarlo como nota mental, pero las pinturas también, ¿sí? No es lo mismo ver una pintura del Renacimiento, este Jesús hermoso de ojos azules, que una pintura de, no sé, el barroco, que son colores más oscuros, ¿cierto? Como este miedo a la población, ya como que tenemos distintas manifestaciones culturales. Y en el caso de la narrativa latinoamericana, ocurre mucho que toma estos procesos de migración y los comienza a exponer en las novelas o cuentos, como vemos en Chufa, como vemos ahí en ustedes que tendrían que haber leído, no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes saben que como en los años 1970, 80, ocurren muchas dictaduras en Latinoamérica, y eso ocurre, eso genera exilios, ¿verdad? Mucha gente abandona su país para buscar, para sobrevivir en otros países, ¿sí? Entonces eso la narrativa latinoamericana la toma y la comienza a hacer suya. ¿Se entendió, verdad? Ahí en el chat estoy esperando un tintineo. Si es que no se durmieron, ya, perfecto. Veo que hay como tres sí siempre, el Tomás, la Génesis y Martín. Tomás, ¿qué pasa? Cuéntame. La Rachel también. Tomás, cuéntame. De ahí veo un profe, o un sí profe, no sé qué era. Se durmió. Es como Troy Profe, también, como... recién Dígame, me metí ¿quién me habla? el Bastián Soso. Ah, buenos días, Bastián. No, no importa, o sea, trate de enchufarse, igual esta clase está grabada para que vea al principio. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿cuál era el plan lector? A ver, respóndale por el chat porque no. Respóndale por el chat mejor. A ver, veamos qué le dicen en el chat después.
¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, alguien... Escucho una risita por ahí, necesito mutearla, lo siento. La Connie no es. Oye, que somos pocos. Ustedes se conectan así poquito. Ya, no importa. Ya, chiquillos, entonces necesito que alguien me diga lo que sería, por ejemplo, desarraigo. ¿Qué significa desarraigo para ustedes? Me lo pueden decir por el chat. Desarraigo. ¿Qué significa desarraigo, chiquillos? No sé, dice la Génesis, ¿ya? ¿Alguien más? Rachel, no pasó nada, gracias para ahí el plan lector. Ya. Entonces, chiquillos, sí, Victoria, estoy comunicándome con la profesora Constanza, no te preocupes. Nadie sabe lo que es desarraigo, por Dios. Desarrollar algo, desarrollar en el tema de cuando te vais o miráis o vais aprendiendo en el mismo tiempo, no sé. Ya, podemos decirlo. Buen intento, pero vamos a ver, Tomás. Desarraigo es la pérdida o corrupción de las raíces sociales y familiares sufriendo la identidad personal. Ah, mire, parece que usó el internet para algo, muy bien. A menos de que se le haya ocurrido. Internet, Bacán la wiki. Sí, pero oigan, no juzguen porque igual pueden googlear si estamos en clase online, pues. Ya tenemos otras herramientas, muy bien, Tomás. Y sí, el desarraigo es como, a ver, arraigar, hablamos de raíces, ¿sí? Piensen en arraigar, arraigarse en algún lado, las raíces. Desarraigo es perder tus raíces, ¿sí? Es como, esto es como no sentirse parte de nada, ¿ya? Es sentirse que realmente tú estás desconectado de lo que sería la identidad de ese país al que tú llegas, ¿ya? Esto ocurre mucho cuando tú emigras de un país a otro, porque te encuentras con sociedades distintas, hay temas familiares, de repente llega un familiar antes que otro, de hecho, incluso en el mismo colegio ustedes tienen casos de familias en que primero llega el papá y después los hermanos, ¿cierto? Entonces el desarraigo es no sentirse parte de nada, es como un poco, tiene que ver con abandono y soledad, ¿ya? Es perder en cierta manera tus raíces. Es como cuando a ver, ustedes como chilenos llegan a España, o sea, no son por ejemplo, el 18 de septiembre nadie va a salir con ustedes a las fondas porque allá en España no existen fondas, ¿sí? En el caso no sé, culturas más diferentes a nosotros, Japón, por ejemplo, cuando llegan para acá, quedan así muy colgados porque, claro, no hay como una cultura tan espiritual, no hay una cultura tan de respeto, entonces obvio que uno se siente más o menos como un extraño, ¿ya? ¿Se entendió eso, verdad? Increíble que por chat ustedes se conecten más. El desarraigo es sentirse un extraño en otro lado, no sentirse parte de. La soledad, chiquillos, o sea, cuando llegamos a un país, imagínense que llegamos solos a un país, obviamente me siento solo porque no tengo mi estructura familiar, ¿cierto? No tengo mi apoyo ahí. Esto ocurre bastante, como les digo, con estas familias que llega primero un integrante para después traerse al resto, o llega un integrante para trabajar y darle el dinero al resto, ¿sí? Ahora también ocurre, por ejemplo, cuando uno va eh, a, a buscar una vida mejor incluso, no sé, por ejemplo, si a alguno de ustedes se les ocurre irse a, no sé, Estados Unidos a estudiar. Obviamente, aunque tú vayas con una buena intención de surgir, cuando llegues allá igual te vas a sentir solo, porque no tienes los mismos amigos, no tienes la misma familia, ¿cierto? Entonces es una cultura diferente, ¿ya? Soledad y abandono. Entonces, estos chiquillos, tenemos más gente que está llegando, están llegando tarde a clases. Ya chicos, y vamos a llegar como a lo que sería la narración literaria. Esto lo voy a pasar un poquito, no sé si rápido, pero es porque nos queda media hora y necesito pasarles lo que es el análisis penta, ¿ya? Yo no lo trato con ese nombre de análisis penta, pero es para que se les quede súper grabado. En sí, chiquillos,
Penta son los elementos narrativos, los elementos del género narrativo, ¿ya? Penta sería personajes, espacio, narrador, tiempo, ambiente. Creo que era así. Bueno, en fin. Lo que tienen que entender primero es que la narración literaria presenta un mundo ficticio, ¿sí? Pero no, el ser ficticio no es ser falso, es que es un mundo posible, ya que es contado por un narrador, ¿sí? Y tiene todos estos elementos de aquí. Ahí me adelanté, pero ya, vamos adelantando. Yo este Power igual se los voy a mandar, se lo voy a mandar a la profe Constanza para que ella lo comparta, ¿ya? Para que lo tengamos todos. Ya, chicos, esto quiero que lo entiendan, que tal vez igual no es tan fácil de entender a primera vista, ¿sí? El narrador ficticio presenta un mundo ficticio a un lector ficticio. ¿Qué quiere decir? El narrador ficticio, aunque sea una persona que haya existido en la vida real, que no sé, que yo estoy contando mi historia, igual es una voz ficticia porque está dentro del relato, ¿sí? Presenta un mundo ficticio, es decir, el mundo de la obra literaria, que puede ser posible, no falso, un mundo posible, a un lector ficticio. Y ahí yo creo que aquí entiendan, aunque yo esté leyendo la obra y yo de verdad existo, la obra fue escrita, fue dirigida para un lector ideal, ¿ya? Por eso es así un lector ficticio, es para un lector ideal que entienda todo lo que yo estoy hablando, ¿sí? Veo tintineando el chat todo el rato. Ya. ¿Se entendió eso, verdad? Aunque yo, no sé, profesora Pilar, esté leyendo No pasó nada, No pasó nada no está hecho para mí precisamente, está hecho para un lector ideal, ya, para un lector que entienda todo lo que está escrito ahí, ¿sí? Entonces es una voz ficticia, es un narrador que... Ah, lector ideal. El lector ideal sería como este lector que entiende toda la obra, ¿sí? Este lector perfecto. Por ejemplo, yo como escritora le escribo a alguien que entienda todo lo que sale en la obra. ¿Quedó claro ahí, Bastián? Ya, vamos a... ¿Qué es un lector ideal? Profe, eso que está explicando no lo estoy entendiendo. Ya, vamos de nuevo entonces. Chicos, acá lo que este esquemita de aquí, de la obra narrativa, nos dice cómo el proceso técnico de la obra, ¿sí? Aquí al ladito, en el lado izquierdo dice, el narrador es un ente imaginario que relata un mundo imaginario a un lector imaginario. Lo que ustedes leen no es algo real, no es algo que exista en la realidad, ya no es algo que pase frente a mis ojos. Es una historia inventada, una historia imaginaria. No falsa, imaginaria, ¿sí? Porque puede ser posible dentro de mi imaginación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Esta obra imaginaria, esta obra narrativa, es contada por un narrador ficticio, es decir, un narrador que no existe en la realidad. Es lo que siempre hemos dicho, el narrador ¿quién es? Es una voz ficticia que cuenta la historia, ¿ya? Ese es el narrador ficticio, que presenta un mundo ficticio, este mundo que yo estoy leyendo de la obra narrativa. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas tiene un narrador ficticio, ¿ya? Que presenta este mundo ficticio que sería el País de las Maravillas, ¿verdad? Y que la historia que cuenta el narrador está dedicada a un lector ficticio. Aunque yo esté leyendo la obra, yo, profesora Pilar, o la Génesis, o la Rachel, o el Tomás, estén leyendo la obra, esa obra, en primera instancia, cuando es escrita o contada, está dedicada a un lector ideal, a ese lector perfecto que va a entender todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy narrando, ¿ya? A primera instancia. ¿Se entiende mejor ahí o seguimos teniendo dudas? Profe, el que se hace después de que lees el libro. No, el lector ficticio es el que antes, el que el escritor está imaginando cuando escribe la obra, que va a entender todo. ¿Sí? A ver, ¿qué más?
Ya, vamos a seguir. Igual esto yo se los voy a mandar y esta clase de queda grabada. ¿Ya, chiquillos? Y en este proceso técnico, en esta historia están los personajes, los acontecimientos, esa era la, y el espacio-tiempo, que lo vamos a ver de inmediato. Ya, y ahora aquí quiero hacer una hincapié, ¿sí? En esto que es muy importante, que es analizar los textos narrativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el análisis, chiquillos, yo siempre les he dicho que tiene que ser fundamentado y justificado en el texto. Por ejemplo, este meme de aquí, ¿ya? Aquí yo no hice este power, pero lo que pasó aquí es que inculcaron este meme porque siempre como profesores de lenguaje nosotros estamos interpretando, ¿sí? Analizando e interpretando siempre. Entonces aquí es lo que el autor quiere decir cuando escribe la obra y lo que la profesora de lengua piensa que el autor quiere decir, ¿ya? Ejemplo, las cortinas eran azules. Lo que la profesora piensa, las cortinas representan la inmensa depresión y su falta de voluntad para llevar a cabo la situación. Esa es una interpretación que da la profesora. Y lo que el autor quiere decir es, las cortinas de Pururu son azules, ¿ya? En sí, chiquillos, esto ocurre muchas veces, y me puede ocurrir a mí también como profesora de lenguaje, porque no buscamos fundamentos en el texto, y es por eso que vamos a ocupar el análisis penta, que es el análisis con todos los elementos del texto literario, porque si yo no respaldo mi análisis, puedo llegar a una interpretación personal, y como dice usted, irse en la volada, ¿cierto? De que el texto quiere decir esto y que no sé qué, por ejemplo, el color azul en este caso es de la depresión y todo, pero en el texto hay evidencias de que sea así. Entonces, en sí ustedes tienen que respaldar su interpretación siempre con estos elementos, ¿ya? No sacar en conclusión temas como de temas solamente personales. Y esto es lo que a muchos le ocurrió en primero medio con Nieve Negra, no sé si se acuerdan de ese texto, de que sacaban conclusión con temas personales mientras estaban en la lectura, pero no había evidencias en el texto. Entonces quiero que tengan en su cabecita siempre grabado, penta, análisis en el texto, de que hay evidencias en el texto de lo que yo estoy diciendo. También ocupamos marca textual para eso. Ya, entonces chiquillos, aquí vamos con cómo funciona penta. La P primero es personajes, ¿sí? Los personajes son, aquí dice de una manera más elegante, entes de ficción creados por el autor que participan en los acontecimientos de la historia. Yo siempre se los he dicho como los seres ficticios que actúan, participan en la historia. Son los personajes que hacen que avance la historia. Y sin ellos no habría historia. En el caso de No pasó nada, si no estuviera Lucho, no hay historia, ¿sí? Denme un minuto que voy a hablar con la profesora Constanza, que me está hablando. ¿5 minutos? No, 1 minuto. ¿Cómo está, tía? En cuarentena total. Ya. ¿Cómo la ha pasado? Y echándolos de menos, por supuesto, aunque en mi casa es muy silenciosa, así que necesito ruido. Me di cuenta que necesito así como acción en mi vida. Tienen que hacer TikTok. No es para mí, ya yo estoy muy vieja. Ya, ahora volvemos a Profe, hay señoras de 80 y tantos años haciendo TikTok. Muy bien. Le salen pulentos. Oigan, les cuento algo que me pasó ayer, fue terrible. Ustedes saben que me gusta el anime, ¿cierto? Obvio. Ah, ¿No? ¿No sabían? no sabía. Profesor No. 1 año, hace rato. Bueno, ayer se los conté a mi jefatura y un niño me preguntó si me bañaba. Oh, Porque era otaku. la Mío. vida otaku. Obvio después ya me la apoderado y todo porque no se hace, pero ¿cómo preguntáis eso? Digo yo. Qué Bueno. mal, profe. ¡Oh, qué buena! ¿Cómo que qué buena quien dijo eso? No, pues qué mal, ¿cómo preguntan eso? No, pero Ya, talla interna, quedó grabado. profe, pensé que no iba a decir un comentario de un anime, no sé.
Si quieren después comentamos anime, pero ahora no, ¿ya? No, gracias, no. No, gracias. Bueno. profe. Ya, ahora volvemos a Penta, chicos, ¿ya? Ahora después de esa anécdota medio extraña que les conté. Ya, niños. Entonces los personajes son los que participan en la historia. Concéntrense y despierten. Entonces vamos a clasificarlos según lo que sale aquí, ¿ya? Según su importancia pueden ser protagonistas, antagonistas o secundarios. Chiquillos, protagonistas... ¿Quién que habla, perdón? No importa. Protagonistas según el protagonista es el que, de quién se trata la historia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si tomamos la película Shrek, Shrek es el protagonista, o sea, la película se trata de él, ¿ya? Antagonista sería quien está en contra del protagonista, ¿ya? En ese caso sería como primera película, Lord Farquaad. Y secundarios son aquellos personajes que apoyan o al antagonista o al protagonista, ¿ya? O sea que, en sí, por ejemplo, un personaje secundario de Shrek sería como, no sé, burro, ¿ya? Y alguien que apoyara al antagonista sería este chacal que tortura a la galletita en esa escena tan terrible que encuentro yo. ¿Quién es que está haciendo ese ruido? A ver, los voy a mutear a todos. Ya, ahí están muteados todos. Ya, chiquillos. Según su unidad o pluralidad pueden ser individuales o colectivos. Aquí, por ejemplo, es cuando el personaje actúa según su motivación individual, ¿ya? Es decir, es un solo personaje. Y los personajes colectivos son aquellos que serían, no sé, un colectivo como personaje. Me explico. Por ejemplo, cuando sale en una obra de teatro, Las mujeres del pueblo, o el pueblo mismo. En el mismo caso de Trek, el pueblo de Duloc es un personaje colectivo, son muchas personas, pero que actúan de una manera específica. También, caso súper súper como clásico, serían los enanitos de Blancanieves, ¿ya? Que son un personaje colectivo, si bien de repente se separan, en la mayoría de las acciones del cuento actúan como un colectivo, ¿ya? Y también, chiquillos, podemos caracterizarlos en el ambiente físico y también psicológico. O sea, aquí los personajes se pueden caracterizar de forma física, que sería el aspecto, ¿verdad?, que tiene el personaje, y de forma psicológica, que sería el carácter que tiene el personaje, ¿ya? Obviamente lo físico es lo que nosotros vemos a primera vista, ¿sí? Lo psicológico se va desarrollando después. Ya, ¿queda claro eso con los personajes o alguien tiene alguna duda? Ya, aquí creo que... Ya, alguien puso funado. ¿Ah? Bueno, no importa. Estamos bien, decía alguien. Perfecto. Ya, avanzamos entonces. Ya, chicos, espacio. Este es un lugar en el que transcurre la acción, ¿sí? Caracterizado por el narrador y a veces por un personaje. Aquí, chiquillos, puede ser el entorno donde sucede la historia. Y ahora les voy a explicar algo que tal vez va a ser como, tienen que ponerle harta atención, ¿ya? El espacio físico puede ser tanto un lugar como un espacio imaginario. Me explico. Cuando un personaje está pensando algo, el espacio está en el pensamiento del personaje, ¿ya? O sea que es un espacio imaginario. Es como cuando ustedes piensan, están en la micro escuchando música y piensan cosas, ¿ya? A veces dicen que se hace un videoclip en la cabeza, ya. Ese es el espacio imaginario, ¿sí? Pero su espacio físico en ese momento es la micro, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar esos dos. El espacio puede ser imaginario, es decir, la mente del personaje, como puede ser físico, el lugar concreto, ¿ya? Y aquí tenemos los tres tipos de espacio. Tenemos el espacio físico, lugar donde ocurren los acontecimientos, puede ser abierto o cerrado, ya obvio, o también puede ser imaginario, como les comentaba. El espacio psicológico, atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Esto siempre se los he dicho como de la siguiente manera. Si estoy en un cumpleaños, el espacio psicológico normalmente va a ser de felicidad, ¿verdad? Si estoy en un no sé, funeral o en
en una especie como, no sé, sala de espera hospital, normalmente el espacio físico va a ser de tristeza, va a ser de tensión, ¿verdad? Difícilmente va a ser de alegría, ¿cierto? Entonces, para que se entienda. Y cuando hay un quiebre en el espacio psicológico, pónganse en la siguiente situación. Estamos en un matrimonio, ¿ya? Se están casando dos personas así, el amor de la vida, y ustedes conocen a esa pareja hace 10 años, se van a casar y están todos felices. Entonces, cuando llega el sí acepto, aparece el ex de la novia o el novio, así, ¡pah!, de sopetón. El espacio psicológico sigue siendo de alegría, ¿verdad? A ver, aquí hay un chat. No, profe, Que no, obvio que pues, no. ¿verdad? No, no sigue siendo alegría. De hecho, es una especie de tensión. Ahí se puede ver cómo se quiebra el espacio psicológico de una, ¿sí? Es este espacio que es una atmósfera entre los personajes, son como las relaciones que hay. Y el espacio social, chiquillos, sería el entorno cultural, histórico, económico. O sea, este entorno es súper importante. ¿Por qué? Porque me dan información respecto a los personajes. No es lo mismo una novela del siglo pasado que una novela de ahora. Por ejemplo, la Edad Media, siempre les he puesto este ejemplo a mi estudiante y creo que ustedes también. En la Edad Media era súper común casarse entre primos, ¿sí? Ahora eso está penado por la ley, se considera incesto, ¿ya? Así que en realidad es súper diferente cuando una novela está ambientada en un entorno social distinto, que hay un chat tintineando, a ver. Momento Woody, dijo la Tati. Ya, ups. Y así nació Pro- Piñera. Ya, no se pongan mal de tiro. Profe, es Más como el política. texto que puso usted en la guía 1. ¿Cuál el de... ¿Cuál? ¿El En la Chufa? guía 1, po. Sí, Ah, sí, Chufa ahí como que el entorno social era de la capital, ¿verdad? Y también tenemos sí. un entorno social ahí en No pasó nada, de los años 80, ¿se fijan? Entonces en sí es como que nos van a dar información con el entorno social de los personajes y sus costumbres y creencias, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en Volver al Futuro, Marty McFly, cuando aquí hay un niño que quiere entrar, perfecto. Entonces cuando van, imagínense viajan en el tiempo ustedes, a los años 80. Ustedes no podrían vestirse de la misma manera que se visten ahora. De hecho, serían vistos como bichos raros, ¿ya? O no podríamos maquillarnos de la misma manera. O las mujeres no podríamos usar una falda tan corta en los años 80, imagínense, ¿ya? Entonces, en sí, ténganlo como apunte eso, de que con el entorno social yo puedo tener información de los personajes y de la historia. ¿Queda claro hasta acá? Está bien. Ahí tenemos el chat. Hoy están hablando de Cas de Piñera, ya nunca más voy a decir a los primos, ¿ya? Ya, y aquí quiero que entremos a lo que sería el narrador, ¿sí? Como les dije, es el ente ficticio que narra la historia. Chicos, yo siempre les he diferenciado al narrador con relatar en primera persona, que sería yo, nosotros, y tercera persona, él o ella, porque eso nos va a diferenciar al tiro de qué tipo de narrador puede ser. Me salió como Nara. Bueno, en fin, puede ser, ¿sí? Acá hay otra persona que quiere. Entonces, por ejemplo, cuando yo narro en yo, estoy dentro de la historia, al tiro, ¿sí? Es decir, como dice aquí, homodiegético, ¿ya? Porque estoy diciendo lo que yo estoy viendo dentro del relato. Y en tercera persona, él o ella, normalmente va a ser fuera de la historia, ¿sí? Los narradores que están dentro de la historia, los homodiegéticos, son los que participan de ella o la ven, en el caso del testigo, la ven en el mismo momento que ocurre. Y en el caso del heterodiegético, no está dentro de la historia, no participa en la historia. Y aquí lo podemos ver en este cuadrito que la idea es que si tienen tiempo después, porque esta pregunta la tuvieron bastante mala en la guía 1, de identificar narrador, ¿sí? Recuerden que el homodiegético está el protagonista y el testigo. Protagonista narra en primera persona y el narrador es el personaje principal. En el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja, ¿sí?
Si el narrador fuera protagonista sería yo, Caperucita, fui a la casa de mi abuelita a buscar nada, a dejar comidita, ¿sí? Narraría del yo. Si el narrador fuera testigo, en el caso de la Caperucita Roja, este narrador narraría dentro de la historia, pero narraría lo que le pasa a alguien más. Siempre les he dado este ejemplo de qué pasaría si yo narrara la historia de mi hermana. ¿El narrador es protagonista? No, porque no es mi historia, es la historia de ella, ¿sí? Pero yo a la vez participo en la historia. Entonces igual me convierto en un narrador testigo, es decir, en un narrador que ve la historia. Y ahí vamos a ver los distintos grados de participación. El narrador testigo puede ser un personaje secundario, como puede ser una persona que simplemente vio la acción en el momento en que estaba. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver los distintos grados de participación. ¿Queda claro los narradores homodiegéticos, chiquillos? Ya, por el silencio supondré que sí. Y los heterodiegéticos niños. Gracias. Los heterodiegéticos niños, puede ser el omnisciente o puede ser el conocimiento narrativo u objetivo, como se los he pasado yo, ¿ya? Ambos narran en tercera persona, pero ¿qué pasa? El omnisciente sabe todo, sabe hasta los pensamientos y sentimientos, es decir, es como un dios, y esto yo siempre se los he dicho, que el omnisciente es como un dios dentro de la narración, porque sabe lo que va a ocurrir, lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Y el de conocimiento narrativo u objetivo puede saber bastante o muy poco, como que pueden dominar varios hechos, pero lo que nunca va a saber es la interioridad de los personajes. Siempre sabe que es lo observable, ¿sí? Nunca va a decir con seguridad si esa persona estaba triste, estaba feliz. Siempre va a usar el parecía triste, ¿sí? Entonces la idea es que los logremos diferenciar. El omnisciente, el omnisciente siempre va a decir con seguridad lo que está pensando el personaje, lo que está sintiendo el personaje. El de conocimiento relativo no tiene esta certeza porque realmente no sabe lo que el personaje está sintiendo, ¿sí? Solamente lo que ve. En este caso, omnisciente sería un dios y conocimiento relativo sería una cámara de video, ¿ya? Queda claro los narradores, chiquillos, que varias gente la tuvo ahí nomás en la guía, la verdad. Y la remedial igual va a tratar de esto. La Rachel quería decir algo, dime. ¿Yo? No, nada. ¿Nada? Ya. Por ahí, ya. Chicos, cuando les mande este power, tengan ojo en este cuadro, siempre ocúpenlo para analizar, porque de verdad vuelvo a hacer hincapié, hartos tuvieron mal la pregunta de los narradores. Y ahora vamos un poquito con los ejercicios. Y aquí voy a preguntar a dedo, así que quiero que toda la gente que está acá esté bien despierta, por favor. Giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. ¿Qué tipo de narrador está presente en el fragmento? Es omnisciente, profe. Sí, ¿Testigo? omnisciente. Ya, vamos a ver. Es omnisciente. Génesis, ¿fuiste tú la que habló? Sí, Ya, corazón. Entonces, ¿por qué crees que es omnisciente? porque dice que dice a chapotear más bien con desesperación. Y o sea, si fuera testigo uno podría saber que tenía que, o sea, cómo se sentía, po. Y sabía que sentía desesperación. Ya, Y Pero uno puede ver que está desesperado, entonces ya, pues, como no, pero dice, y de pronto ¿quién rogaba es a el Dios que lo chupa? salvara. el chufa del Bastián Sazo. Ah, ya. Medio nombre, ¿eh? Sí. Yo creo que es testigo porque, más que nada, uno puede notar que está desesperado, entonces como, no sé. Ya. Profe, también pienso que es testigo. ¿Quién habló ahí? Tenemos Yo, a Camila. la Camila. Camilo. Ya, pero el chapotear con desesperación sí efectivamente es algo que yo observo, pero Pero dice que le rogaba a Dios que lo claro, salvara. efectivamente, y es lo que voy a abordar, gracias a Génesis. ¿Rogar a Dios que lo salve es algo que yo puedo observar o tengo que saber lo que está pensando?
Sí, Se pues uno tiene que hace saber. una seña así para nuestra que está haciendo señas. Exacto. Que sabe, lo dice en voz, y si lo dice en voz alta, profe. Rogaba. No, porque estaba chapoteando y No, estaba dice como rogaba. ahogándose, pues. De pronto Pero si rogaba a Dios que lo salvara. Es algo que si ocurre fuera en la testigo, cabeza. no, yo creo que él fue a ayudar o algo. No, pero que son porfiados, si es omnisciente. Ya, Oh, Me refiero a si es que el testigo, puta, o sea, que ahí mirando, se está ahogando. No sé. tenemos que ya. aceptar que Pero es si el testigo. tipo se está ahogando y está como al medio de la playa, bueno, no al medio, pero se está ahogando. Pero si Y no sale en empieza a el rogar. fragmento. Bueno, pero es como lógica, te lo tenés que imaginar. Cállate. Ya voy a Profe, tiene mutearlos toda la a razón. todos. Todos se han Ya. muteado, porque voy a explicar. Ya, listo. Ya, chiquillos, es omnisciente. ¿Por qué? Y al tiro les voy a explicar. ¡Ay, qué buen efecto! ¿Ya? Giró y comenzó a nadar hacia la playa. Así es algo que yo puedo observar. A chapotear más bien con desesperación. Comenzamos a ver que hay una especie de seguridad en la narración, ¿sí? Más bien con desesperación. Ya es algo que yo puedo observar. Y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Eso es algo omnisciente porque ocurre en la cabecita de él, ¿sí? De pronto rogaba a Dios que lo salvara. Si es que fuera así como de conocimiento relativo en este caso, porque testigo no puede ser tampoco porque sería dentro de la historia, ¿ya? Ojo ahí, está narrando en tercera persona. En sí, esto de rogar a Dios no es algo que yo pueda observar, a menos de que lo haga más explícito, ¿ya? Pero fíjense siempre en que el omnisciente sabe cómo se siente el personaje con seguridad, ¿sí? De pronto roga a Dios. Vamos a la siguiente para seguir ejercitando, chiquillos. Cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. ¿Qué tipo de narrador está presente en el fragmento? ¿Omnisciente, protagonista, conocimiento relativo o testigo? Testigo, ¿Por qué, Rachel? Sí, yo también pienso que es testigo. porque no habla de ningún pensamiento, solo está diciendo lo que vio. Ya, perfecto. ¿Pero narra en Es primera verdad. persona? No, en tercera. No, pues, en tercera sí, en tercera. Sí, pues. Chicos, estamos de acuerdo en que solamente dice lo que ve, ¿verdad? Pero el narrador narra en tercera persona, por lo tanto es de conocimiento relativo. Recuerden que testigos que narran en primera persona, chiquillos. En este caso, ¿cómo sería el testigo? Yo vi que cerraba los ojos y caminaba ciego. Eso es un narrador testigo, ¿ya? Tomás, dime. No, si de conocimiento relativo, eso. Ah, ya, bien corazón. Ya, y ahora quiero que pongan especial atención aquí. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. ¿Qué tipo de narrador está presente en el texto? Yo creo que es protagonista. Protagonista. Prota. Y veo que hay mucha gente en el chat. Tenemos que aceptar que es omnisciente. Ay, ya, bueno. Chicos, sí, es protagonista. ¿Sí? Esta cuestión me obedece. ¿Cómo quedó ahí? Pero es protagonista, ya la B. Porque aquí claramente habla de la historia que le compete a él, ¿sí? Y habla en primera persona. Esto, chiquillos, es hablar en primera persona. ¿Ya? Chicos, ¿queda claro hasta ahí? Está bien. Sí. Espérenme un segundo. Ya, ahora vamos a hablar del tiempo. Estamos en la T de penta, ¿sí? En un relato el tiempo adquiere un valor diferente según sea real o imaginario. Ay, me adelanté. Ahí está. Chicos, está el tiempo real y el tiempo imaginario. El tiempo real de la historia es cómo ocurre de principio a fin, ¿sí? Y el tiempo imaginario es cómo el narrador como que lo cuenta o lo expresa. Hay anacronías. Y aquí voy a entrar a lo que serían estas tres separaciones, ¿sí? El tiempo de la historia es el orden cronológico causal. Por ejemplo, Caperucita Roja tiene un tiempo de la historia y de la narración determinado. Tiempo de la historia porque es de principio a fin, ¿sí? Es secuencial. Pero el tiempo de la narración es cuando el narrador
rompe este tiempo, puede empezar, no sé, del final a principio, ¿cierto? Según lo que salga más bonito. Por ejemplo, el tiempo de la narración, o el tiempo del relato, como se los pasé el año pasado, sería como Titanic, ¿ya? ¿Han visto Titanic, verdad? Supongo. ¿O conocen Titanic? Obvio, pues, profe. Ya, Y pues clásico. perfecto. Ya, chicos, el tiempo de la narración entonces en Titanic es ¿Qué es eso? ¿Se come? diferente. ¿Por qué? Porque aparece la protagonista vieja, ¿sí? Hablando de su historia cuando era joven. Entonces ahí la historia comienza desde un poquito ya cercano al final, ¿ya? El tiempo de la historia sería cuando el Titanic empezaría cuando, no sé, ya que está apostando y tiene que entrar al barco. Ese es el primer hecho, el orden lógico temporal de Titanic. Aquí me está pinchando el chat, parece que alguien no entiende, veamos. ¿Qué es eso? ¿Se come? Churra, ya. No quiero saber. Entonces, chiquillos, eso ocurre. Tiempo de la historia es el orden lógico, de principio a fin, y tiempo de la narración es cómo el narrador dispone de estos hechos. Puede empezar del medio, puede empezar del final. En el caso de no pasó nada, ¿el tiempo de la narración era igual al tiempo de la historia? ¿Había algún corte temporal? Sí, ¿Cuándo? porque él está contando su pasado hasta dónde llegó, algo así. Ya. Perfecto, o sea, tenemos un narrador que habla, em, ¿cierto? Como su propia historia, ¿verdad? Y está hablando desde el pasado. Ahora, si es que vemos cómo presentan los acontecimientos, em, no es que haya como un corte tan específico, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver en distintas narraciones y distintos relatos. La paloma recién viene entrando, ¿en serio? Ya vamos a ver. Ya, chicos, y en sí la disposición estética de acontecer de la narración. Vamos a hablar de la estética, o sea, es como la estética siempre se refiere a lo bello, a la belleza, ¿sí? Inglés, al tiro les digo. A la disposición estética del acontecer de la narración, o sea, cómo de manera bella yo, o más interesante, yo presento el acontecer, cómo presento los hechos. Y el tiempo referencial histórico es bastante parecido al espacio social, es el tiempo de realidad histórica. Por ejemplo, si, no sé, el Señor de los Anillos, ¿en qué tiempo referencial histórico está inventado? En la Edad Media, ¿ya? Como que en sí es como la época más o menos en que se acerca esta narración. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Ya. Como les digo, este Power se los voy a mandar y la idea es que tengan ojo en estos cuadritos que son súper buenos para analizar. Y ya vamos a ir terminando porque efectivamente ustedes tienen inglés y me quedan, bueno, ya debería ir terminando, pero me dieron 10 minutos de gracia, ¿ya? Esa tenemos 10 minutos para explicarles lo que sería acciones y después les voy a mostrar la remedial para que tengan clarísimo cómo ejecutarla y qué les voy a pedir, ¿ya? El chat, alguien está hablando. A ver, chicos, están en clase. Paloma, estás en clase. Puedo ver todo lo que escribes. ¿A qué hora empieza la de inglés? Uf, ya. Por ejemplo, el chat, chicos, como si ustedes estuvieran, no sé, mandando papeles en clase y yo les pido el papel, imagínense. Así es. Ya, acciones entonces, chiquillos. En sí, esto siempre lo hemos hablado, es lo que sería situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace. Son los acontecimientos del relato. En sí dice la columna vertebral del texto con todo sentido, porque es lo que forma la historia, ¿ya? Se relacionan por causa-efecto. O sea que si yo, por ejemplo, quito un acontecimiento del relato, no sería la misma historia, ¿sí? Por ejemplo, si Caperucita Roja no le hace caso al lobo, la historia no sería igual, porque el lobo no alcanzaría a llegar antes que ella, ¿cierto? Y todo el tema. Entonces, es la columna vertebral, es lo que hace que la historia sea así, son los acontecimientos y hechos. Y vamos a seguir ya. Esto es
a lo que vamos a ejercitar, pero no alcanzamos. Pero, chicos, hasta acá, ¿queda claro lo que tienen que hacer? Profe, no Dígame. entendí eso de las acciones. Ya. Las acciones solo... Hay una guagua por ahí, pero bueno, Sí, perdona. no pasa nada. Ya, chicos, las acciones en sí son los acontecimientos del relato. Yo igual a ustedes se los he pasado como progresión narrativa. Por ejemplo, cuando hablamos de conflicto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de conflicto, cierto? Sí, Ya, eso es parte de la acción. Es este evento que va a generar la historia. Aquí está explicado de manera súper general de cómo los acontecimientos se relacionan en la historia para hacer que tenga ese desarrollo. Son los acontecimientos, los hechos de la historia. ¿Ahora sí se entiende, Génesis? sí, por favor, sí. Ya, chicos, voy a compartirles, y esto para ya cerrar, para darles paso a inglés, voy a compartirles acá la remedial, ¿sí? Yo todavía no tengo sus notas, como les dije, pero así a más tardar el 13 se las voy a enviar, con retroalimentación y todo. Y esta remedial, es voluntaria, y es una opción a subir tu calificación si es que tu resultado fue bajo de lo esperado. A toda la gente que tenga bajo 4 se lo voy a mandar, ¿ya? Pero no es obligatoria. Si tú quieres quedarte con el 3, quédate con el 3. Aunque yo personalmente siempre sugiero hacer la remedial, ¿sí? Y se va a hacer tiene el plazo hasta 19 de abril, ¿ya? La gente que no sacó bajo 4 me la pide por correo, ¿ya? Pemunos@Colegio Alejandro Flores. Aquí arriba sale. Aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta remedial, primero tenemos tipos de narradores, ya que es un ítem que ustedes tuvieron descendido en la guía número 1, ¿sí? Aquí tienen que identificar el tipo de narrador. Chicos, en sí les voy a decir al tiro, busquen marca textual, ¿ya? Busquen siempre justificación en el texto cuando estén respondiendo algo. Solo así vamos a poder trabajar a distancia. Profe, ¿Qué pasó? ¿Alguien está hablando? le tengo que pedir la remedial en el correo. Sí, pero yo todavía no tengo las notas, entonces cuando las tenga, por ejemplo, si obtuviste bajo 4, ahí yo te la voy a mandar sí o sí para que la hagas y todo. Pero si, por ejemplo, tuviste un 5 y quieres subirla, me la tienes que pedir tú, ¿ya? ¿Quedó claro? Profe, pero ¿por Sí, sí. qué las remediales se hacen en vacación? Lo desconozco, honestamente. Em, en sí, igual, ya de hecho que hayan vacaciones, yo lo encuentro complicado, ¿sí? No es vacaciones en todo caso, pero bueno. Son como unas vacaciones extrañas, sí, tanto para ustedes como para mí, pero para que se entienda que la remedial ese es el plazo que tuvimos, son como pruebas recuperativas, ¿sí? Como que eso es En lo todo que... caso, ni salgo de acá. Sí, yo Profe, creo que rara vez alguien va a salir. ¿Tomás? el plan lector hasta hoy día, ¿cierto? Sí, hasta hoy día yo recibo trabajo, se supone que era hasta ayer, pero hasta hoy yo no recibo más. ¿Plan Ya, lector de chicos, qué, profe? la Está guía igual 2, que yo. guía número 2, creo que usted ya Ah, me... ya. ¿Sí? Ya, chicos, Sa- primer ítem queda claro, ¿verdad? Tipo el Profe, narrador. profe, pero las remediales de la guía 1 y la 2 o solo de la 2? Sí, ahí voy a entrar. Solo de la Profe, guía... qué pasa si en la remedial yo me saco menos nota a la que yo tenía en la guía? No me baja, ¿cierto? Obvio mm, que sí. La idea es que se promedien, pero ahí no tengo claridad. Yo, por ejemplo, no la aceptaría en realidad. Yo. Pero tengo que consultar. Ahora, para ya que se vayan corriendo inglés. Este último ítem es análisis penta, ¿sí? Esto es un cuento que funciona bastante con chicos de su edad, ¿sí? Más que un equipo de fútbol, sangre azul, etc. Ya, niños, y aquí está el análisis que ustedes tienen que hacer. Hay gente que sigue llegando, muy raro. Bien, entonces aquí ustedes tienen que indicar características de los personajes que aparezcan en el texto. Físicas y psicológicas, por ejemplo, no sé, ya lo de Pepito, Pepito, ya, no sé, niño de X edad,
entusiasta, etcétera, ¿ya? Como que tienen que colocar. No pongan el etcétera, ya se lo puse para colocar. Ya, pero tienen que hacer una descripción ahí. Y tienen que colocar así como lo que hacen en el cuento. Pues el entusiasta es el personaje principal del cuento. ¿Sí? Algo así. Espacio psicológico y físico. Por ejemplo, si digo físico, ¿por qué siguen llegando estos niños? Por ejemplo, si digo físico, en la casita de Pedrito, aquí dice agregue marcas textuales. Entonces, ¿qué hago? Voy a donde aparece y lo subrayo, ¿sí? Y recuerden cómo usar Word con esto de aquí, yo subrayo, ¿ya? Ahora, también a lo que pueden hacer y que les recomiendo más, es que o lo diferencian por color, por ejemplo, ya físico es amarillo, ya yo sé que la marca textual en amarillo corresponde a eso. Y psicológico es, no sé, ya verde. Ya ahí yo destaco. Y otra cosa que pueden hacer es pasar el fragmento de, así como textual, copiarlo, con control C. Obviamente ustedes saben copiar, supongo. Control C y lo copio aquí. Y la gente que hace en cuaderno tiene que traspasar las marcas textuales, ¿ya? Siempre la gente que trabaja con fotografía y cuaderno lo hace ahí. Y ese ejercicio que van a hacer ahí, lo van a hacer en todo en donde les piden marcas textuales. Obvio que la marca textual tiene que tener que ver con lo que yo coloco ahí. Ahí yo estuve inventando, ¿sí? Pero tiene que ver. Y aquí, el texto sigue el orden tiempo de la historia o tiempo del relato. Aquí más que nada se les pregunta si es que sigue un orden lógico de principio a fin, o empieza, no sé, del final y hay algún corte temporal, ¿ya? Chicos, yo en la remedial no voy a contestar correos porque es periodo de vacaciones y nos dijeron explícitamente que no podemos contestar dudas, ¿sí? Yo igual, por ejemplo, no sé, pues si les mando el 13 de abril las calificaciones, voy a tener el 13 de abril para explicar, pero solamente ese día, no voy a explicar en más días. Chicos, ¿alguna duda que tengan de esto? Me parece injusto ¿Qué cosa? que no se pueden preguntar nada. O sea, Sí, pues, porque después si aparecen dudas ahí uno no la tiene, Sí, no, no sé. sí, chicos, pero es lo que yo Súper injusto, súper injusto. es lo que hay nomás. es lo que a mí me dijeron que tenía que hacer, pero les voy a dar ese día, el 13 de abril, para que me puedan preguntar. ¿Ya? Ahora, si es que ya están negados, igual me pueden mandar un correo, ¿ya? Pero es lo que yo tengo, como lo que a mí me dijeron que tenía que hacer. Y tampoco les puedo asegurar que si me mandan un correo, no sé, por el 14, yo se los respondo al mismo 14. Pero, ¿Sí? pero, profe, sería como muy estúpido, perdonando la mala palabra, pero porque ustedes están en periodo de vacaciones no pueden responder los correos. Y nosotros también estaríamos en periodo de vacaciones. No tendríamos por qué hacer la guía. No es necesario, o sea, no es obligatorio hacer la guía. Si querés subir tu nota nomás, la contestar. La Es guía que, claro, o sea, en sí es como actividades recuperativas, ¿sí? Como que igual me ese es el tema, y sí, también encuentro que hay agujeros en eso, pero son los plazos que tenemos también, chiquillos, y en sí es como para recuperar los tiempos, en todo caso porque, la profe nos pone porque las reglas. todo lo que ha ocurrido últimamente igual nos ha quitado tiempo y tenemos que admitir que igual estamos haciendo lo mínimo de lo que deberíamos hacer en el colegio, ¿sí? Entonces, por muy injusto que suene y todo, o sea, es lo que hay para todos, ¿ya? Eso, igual yo voy a estar atenta por si pasa eso. Pero se puede hacer, Profe, ahora se viene tiene que hacer al tiro individual. la clase de inglés. Sí, viene al tiro la clase de inglés. Y hay una última duda que me estaban preguntando Tomás, creo. Dígame. Yo no. Ah, ya, o Bastián, creo. Que se hace individual. Obvio, o sea, sí, individual, por favor. ¿Ya? Ah, Ya, chicos. Plagio, señor, plagio. Entonces, quedemos hasta acá, sí. La clase está grabada, se las voy a mandar igual a la jefa de departamento. O sea, vamos a subirle igual a, supongo que YouTube, que ahí se están subiendo todas las clases, ya, para la gente que llegó tarde. suscríbanse.
Eso. Chicos, los voy a ir nombrando y van abandonando, ¿ya? Porque creo que no tengo a todo el mundo anotado. Mariana Moreno se puede retirar, Ángel Castillo se puede retirar, Tomás Tubino se puede ir, Rachel Ponce, Daniel Sarmiento, Constanza Ramos, Martín Cáceres, Victoria Acurero, Génesis Sánchez, Luis Torres, Camila Solorzano, Tatiana Contreras y Bastián Suazo. El resto necesito anotarlo en la lista. Ya está la Evelyn, la Fernanda Medina. Mientras los vayan nombrando se pueden retirar, chiquillos. Está la Paloma, la Brigitte, está la Francisca, y por ahí creo que, y ahí creo que somos nosotros nomás. Ya. Chicos, que estén bien, voy a terminar.